episódica y semántica, Mark Klug, Eduardo Mercado y Catherine. La memoria episódica codifica y almacena información acerca de las expresiones personales y sus relaciones temporales. Y la memoria semántica guarda información acerca de hechos o conocimientos generales del mundo. Procesos conductuales. Hablaremos de memoria episódica y memoria semántica. Aquí tratamos de recordar el día en que nos graduamos, dónde se realizó la ceremonia, quién estuvo sentado al lado nuestro, qué estabas puesto, qué sentías, orgullo, emoción o tal vez impaciencia de que se terminara la ceremonia y pudieras irte a celebrar con tus amigos. Memoria episódica. Esos detalles que recordamos de tu graduación constituyen lo que Endel Tulvin llamó memoria episódica, la memoria de un evento autobiográfico específico. Una memoria episódica incluye información acerca del contexto espacial y temporal, es decir, dónde y cuándo ocurrió el evento. Memoria semántica. Son memorias de hechos o conocimiento general acerca del mundo que está muy relacionado con las memorias episódicas, pero a diferencia de ellas, la memoria semántica no está ligada al tiempo y al espacio. Por ejemplo, si te piden que nombres al primer presidente, puedes dar la respuesta, pero quizás no recuerdes con precisión dónde o cuándo aprendiste esta información, mientras que la memoria episódica es la información que recordamos. La memoria semántica es la información que sabemos. ¿Tienen memoria episódica los animales? Muchos animales expresan conocimientos acerca del mundo de una forma que parece sugerir que tienen memorias semánticas generales. Por ejemplo, de dónde se localiza la comida o cómo evita una descarga eléctrica. La memoria episódica es más difícil de evaluar en los animales. De hecho, Tulvin ha expuesto de manera explícita que los animales no pueden guardar memorias episódicas, al menos no de la forma como lo hacemos las personas. ¿Qué viene primero? ¿La memoria episódica o la semántica? Una posibilidad apoyada por Tulvin y otros es que la memoria episódica se origina de la memoria semántica. Un organismo debe tener cierta cantidad de información semántica antes de que pueda formar memorias episódicas. Si no sabes qué es una gradación, es muy difícil que puedas tener una memoria episódica, de cualquier gradación en concreto, incluso de la tuya. ¿Cómo adquieren y usan los seres humanos las memorias episódicas y semánticas? Pues este proceso se da debido a 3 etapas. La primera es la codificación o introducción de información en la memoria. Después está la retención o conservación de la memoria o de la información obtenida. Y por último, la tercera etapa es la recuperación de la memoria siempre y cuando esto sea necesario. Dentro de los procesos de adquisición y uso de las memorias episódicas y semánticas influyen varios factores. Uno de ellos es que la memoria es mejor para la información que está relacionada con el conocimiento previo. Esto se debe a que recordar es más fácil cuando la información se relaciona con cosas que ya conocemos, lo cual se demuestra en un estudio de Jonathan Bransford y Marcia Johnson, quienes agrupan a varias personas y les dan lectura de un texto que no tenía sentido ni concordancia, pues eran varias oraciones las cuales no se relacionaban entre sí, esto sin darles una información previa para que puedan comprender el sentido del texto. Después de eso se les presenta una imagen con la cual pueden adquirir el sentido de la información del texto que se les había leído previamente. La imagen que se les mostró es la que está aquí en la diapositiva. Después, a otro grupo de personas se les mostró primero la imagen y luego se les leyó el texto. Obviamente, la comprensión de la información fue diferente. Como resultado de este estudio, se pudo obtener que las personas que previamente vieron el dibujo y luego escucharon el texto, lograron interpretar y recordar la información. Por el contrario, las personas que escucharon el texto primero y luego vieron el dibujo, pues no pudieron recordar esta información. Esto se debe a que la organización de la memoria está limitada a la codificación. Por ello es muy importante la manera en la que se aprenden las cosas. Por otro lado, tenemos otro ejemplo
el cual se da en una radio de Inglaterra. Esta planeaba cambiar los números de la frecuencia de sus emisiones. Para esto, decidieron colocar varios anuncios en la radio por varias semanas para poder informar a sus oyentes los nuevos números de frecuencia de la estación. Pero al momento de analizar los resultados, se hizo una encuesta y las respuestas no fueron positivas, ya que se obtuvo que menos de la cuarta parte de las personas habían aprendido los nuevos números de la frecuencia. Esto nos lleva a concluir que para que exista una buena codificación y recuperación de la información, no se depende de cuánto se estudia, sino del modo en el que lo hacemos. Por ende, al momento de estudiar, de leer un texto o aprenderse algo en específico, debemos fijarnos bien en la manera en la que lo hacemos y así podremos lograr retener la información. Procesamiento profundo en la codificación mejora el reconocimiento posterior. Para ello, necesitamos saber que se necesita de profundidad del procesamiento. Esto nos quiere decir que mientras más profundo sea el análisis de la información, más probable es su codificación y recuperación en la memoria. Experimentos han demostrado que la gente recuerda mejor las palabras cuando se ve forzada a pensar en su contenido semántico, significado, que si solo se le pide que las memorice sin tales esfuerzos. En un estudio, se mostró a adultos jóvenes una lista de palabras y se les pidió que generaran la imagen mental de un lugar descrito por la palabra, lo que llaman condición de formar una imagen. Un ejemplo es, para sucio podían imaginar un basurero, o que imaginaran cómo pronunciar la palabra al revés, lo que llaman la condición de pronunciar. Para ello, un ejemplo es, para feliz podían decir feliz. Más tarde, cuando se les presentó una lista de las palabras que habían visto antes, los participantes reconocieron de manera correcta un mayor número de palabras de la condición de formar una imagen que de la condición de pronunciar. Esto sugiere que el procesamiento más profundo da lugar a un reconocimiento posterior. Curva de olvido y consolidación. Como quizás es evidente, es más probable que recuerdes cosas que sucedieron hace poco tiempo que cosas que ocurrieron hace mucho tiempo. Por ejemplo, tal vez recuerdas lo que desayunaste hoy y lo que desayunaste hace 3 días, pero es muy poco probable que recuerdes que desayunaste, digamos, al 16 de julio del 2003. Sin embargo, si alguien te hubiera preguntado el 17 de julio del 2003 qué habías desayunado la mañana anterior, es factible que hubieras podido responderlo. Hermann Ebbinghaus realizó una serie de estudios que fueron el primer intento por cuantificar el aprendizaje y el olvido humano. Él memorizaba listas de sílabas sin sentido y luego probaba su recuerdo de esos elementos. Así concluyó que la mayor parte del olvido ocurre en las primeras horas o días después del aprendizaje, pues la información que sobrevive en los primeros días críticos puede permanecer en la memoria de manera indefinida. Con los hallazgos básicos de Ebbinghaus, que han sido reproducidos en diversos estudios, tenemos al investigador de la memoria Larry Square, quien desarrolló una prueba por el medio del cual preguntaba a las personas acerca de programas de televisión que se habían transmitido durante una sola temporada de 1 a 15 años antes. En promedio, las personas se desempeñaron bastante bien en esta prueba de memoria semántica. La mayoría podía reconocer correctamente los nombres de más del 75% de los programas de televisión que se habían transmitido el año anterior, aunque su reconocimiento de los programas de los años anteriores era progresivamente menor. La mayor parte del olvido ocurría en la primera década, de modo que la gente recordaba casi el mismo número de programas cuando se le preguntaba por aquellos tanto de 15 como de 10 años atrás. Entonces, esto nos sugiere que, si todavía puedes recordar un hecho o suceso después de unos cuantos meses, entonces es muy probable que lo recuerdes de manera permanente. Las memorias episódicas y semánticas tienen un periodo de consolidación, que es lo que llamamos un lapso durante el cual
Las nuevas memorias son vulnerables y se pierden con facilidad. Carl Duncan realiza una demostración inicial para el periodo de consolidación, en la que entrenó ratas para que emitieran una respuesta y luego les administró una descarga electroconvulsiva, un breve impulso eléctrico que pasa por el cerebro a través de electrodos conectados a cada lado de la cabeza. Si la descarga se aplicaba 20 segundos después del entrenamiento, la memoria de las ratas mostraba un grave deterioro, lo cual sugería que, en ese punto, la memoria todavía era muy vulnerable. Sin embargo, si la descarga se administraba 1 hora o más después del entrenamiento, había poco deterioro. Las demoras intermedias producían niveles intermedios de deterioro. Este patrón general es congruente con las predicciones de un periodo de consolidación. Las memorias más antiguas son relativamente estables y es difícil dañarlas. En tanto, las memorias más recientes son muy vulnerables al deterioro. Dentro de los estudios sobre la descarga electroconvulsiva y la relación con la memoria humana, Larry Square y sus colegas aplicaron la prueba de los programas que anteriormente habían hecho a pacientes deprimidos, a los que se les preparaba para someterlos a la TEC. Antes de la terapia, los pacientes recordaban muy bien los programas recientes, entre 2 a 3 años antes, pero su recuerdo de los programas más viejos, de 8 a 15 años antes, era menos bueno. Este es igual al patrón estándar observado en los adultos sanos. Unas semanas después de la terapia, se les aplicó la misma prueba a los pacientes. De manera casi invariable, habían olvidado parte de la información que reportaron antes, en especial las memorias de los programas que habían sido transmitidos en el curso de los últimos años. Por lo general, las memorias más antiguas, las que eran de 5 años en adelante, no fueron afectadas. Esto se ha observado un patrón similar para las memorias autobiográficas. La mayoría de los pacientes sometidos a la TEC con el tiempo recuperan muchas de las memorias perdidas. Por lo general, solo se pierde para siempre las memorias de un tiempo breve antes y después de la sesión. Para muchos pacientes, esta pérdida es muy limitada. El procesamiento apropiado para la transferencia. El procesamiento apropiado para la transferencia se refiere al principio de que la recuperación es más probable si las claves presentes en el recuerdo son similares a las que estaban disponibles en la codificación. Por ejemplo, imagina que te muestran una serie de ilustraciones de objetos, un perro, una casa, entre otras cosas. Luego presentas una prueba de reconocimiento en la que algunos de los objetos son presentados como ilustraciones y otros como palabras. ¿Qué objetos recordarías mejor? La mayoría de las personas muestran un mejor reconocimiento si el formato es el mismo en la codificación y en la prueba. Es decir, los objetos presentados como palabras y probados como palabras, o los objetos presentados como ilustraciones y probados como ilustraciones. El desempeño empeora cuando los formatos de codificación y prueba difieren. Algunos investigadores aseguran que el efecto de la profundidad del procesamiento, según el cual el procesamiento profundo conduce a una mejor memoria que el procesamiento superficial, en realidad es un efecto disfrazado del procesamiento apropiado para la transferencia. Para que se entienda en un mejor contexto, si a alguien lo haces ver un carro y la palabra carro en una calle, va a recordar mejor que ver un carro debajo del agua, por el contexto en el que se encuentra. El procesamiento apropiado para la transferencia no solo implica la apariencia física de los estímulos, sino también el contexto físico en que se almacena y se recupera la memoria. Es decir, a todos nos ha pasado que alguna vez nos hemos encontrado con una persona que conocemos, pero no recordamos quién es, y conversamos, tenemos una conversación ahí, pero no admitimos que no recordamos quién es la persona. Antes de que el recuerdo nos venga a la mente, si alguna vez hemos tenido este tipo de experiencias, ya sabemos que el contexto puede tener un efecto poderoso en la recuperación de la memoria. En una famosa demostración de este principio, investigadores probaron la memoria de miembros de un club de buceo. Se pidió a algunos de los buzos que se aprendieran una lista de 40 palabras mientras estaban en tierra firme. El resto aprendió la lista debajo del agua. Luego se probó el recuerdo que tenían los buzos de las palabras. Los buzos que realizaron la prueba en el mismo ambiente que habían estudiado la lista, ya sea en tierra o bajo el agua, recordaban más palabras que aquellos que aprendieron la lista en un ambiente e hicieron la prueba en otro.
Una lista aprendida mientras se escucha música clásica o jazz se recuerda mejor si durante el recuerdo se toca la misma música. En cada caso, por consiguiente, el recuerdo es ligeramente mejor si el contexto de recuperación es similar al contexto de codificación. Entonces, ¿esto significa que tu desempeño será mejor si estudias en la misma aula donde vas a presentar un examen? Pues no necesariamente, pero se entiende lo que queremos decir con los ejemplos. Vamos con más claves significan mejor recuerdo. Por supuesto existen varios formatos para probar el recuerdo. El primero y más obvio es el recuerdo libre, en que solo se te pide que generes la información de memoria. Por ejemplo, ¿cuál es el significado de la palabra arco? Una segunda posibilidad es el recuerdo señalado, es decir, cuando se te proporciona alguna especie de indicación. Es decir, en tal página busca el significado de la palabra arco. Una tercera posibilidad es el reconocimiento, en el que eliges la respuesta correcta a una lista de opciones. Cuando se te presenta una lista de opciones en la que tienes que elegir la respuesta correcta a la pregunta, podemos utilizar la misma pregunta. ¿Cuál es el significado de la palabra arco? Y que haya 3 opciones. Ese es el reconocimiento. En general, el recuerdo libre es más difícil que el recuerdo señalado, que a su vez es más difícil que el reconocimiento. En el recuerdo libre, el experimentador no proporciona claves explícitas. En el recuerdo señalado, el experimentador proporciona al menos algunas claves, mientras que en el reconocimiento se presentan todos los datos. Es por esto que la mayoría de gente o de estudiantes de universidades, de colegios, prefieren dar pruebas con literales. ¿Por qué? Porque se les hace mejor recordar por reconocimiento que con solo la pregunta indicada ahí. Ahora, ¿qué pasa cuando la memoria falla? Pues bueno, acabamos de ver algunos factores fundamentales que influyen en la adquisición, retención y recuerdos exitosos de las memorias episódicas y semánticas. En cada etapa, varias condiciones pueden facilitar o dificultar el proceso. Cuando consideras todas las oportunidades para el fracaso, resulta sorprendente que nuestra memoria funcione de manera apropiada con tanta frecuencia. Sin embargo, existen varias formas comunes en que la memoria para hechos y eventos puede fallar. Aquí vamos a considerar 3 opciones: interferencia, amnesia de la fuente y falsa memoria. A continuación presentaré la interferencia en psicología. La teoría de interferencia considera que el olvido se debe a la interferencia de ciertos recuerdos sobre otros. Existen 2 tipos de interferencias, la proactiva y la retroactiva. Este proceso mediante el cual la información antigua puede deteriorar el nuevo aprendizaje se llama interferencia proactiva. El proceso en el cual la nueva información afecta el viejo aprendizaje se denomina interferencia retroactiva. Una forma para recordar la diferencia entre la interferencia proactiva y la retroactiva es cuando la interferencia proactiva significa que la información adquirida previamente tiene una falla, y la interferencia retroactiva quiere decir que la falla está en la información adquirida recientemente. Amnesia de la fuente. La amnesia de la fuente implica la pérdida de la recolección de los datos contextuales mientras que el hecho en sí mismo se recuerda. En condiciones normales, amnesia se refiere a la falla de memorias catastróficas, como las experimentadas por Leonard Shelby en Amnesia, que también se la conoce como amnesia anterógrada, quien no podía formar nuevas memorias episódicas, o por Jason Bourne en Identidad desconocida, quien no podía recordar su propia historia. En contraste, la amnesia de la fuente se refiere a una falla más leve que todos experimentamos de vez en cuando. La amnesia de la fuente surge con mucha frecuencia en la vida real y puede ser especialmente marcada conforme la gente envejece. Las representaciones de memoria reflejan los procesos de codificación durante la adquisición. Diferentes tipos de procesos y eventos se producirán en representaciones mentales que personalmente difieren entre sí en el cerebro, haciendo más difícil recuperar dónde estaba la información aprendida cuando se lo colocaba en un contexto diferente de recuperación. Memoria falsa. Las memorias falsas se refieren a eventos que en realidad nunca sucedieron. Por ejemplo, en un estudio los investigadores investigaron diversos eventos ficticios, como haberse extraviado en un centro comercial, y luego les dijeron a los participantes que esos eventos les habían ocurrido de niños. Los miembros de la familia que habían aceptado colaborar también hablaron de los eventos como si en realidad hubiesen pasado. En efecto, unos días después, más tarde, alrededor del 25% de los participantes
Creían que los eventos eran reales e incluso recordaban detalles adicionales que no estaban presentes en el relato original. La semántica. No sorprende que muchos investigadores hayan tratado de hacer modelos de la forma en que organizamos, almacenamos y recuperamos esas memorias. El hecho es que los perros respiran aire y tú lo sabes, no solo a partir de sus experiencias con los animales, sino también con base en el conocimiento semántico de que los perros son un ejemplo de categoría mamíferos y que de todos los mamíferos respiran aire. La información semántica se organiza de una forma que nos permite buscar y recuperar información mediante el conocimiento de la relación entre diferentes elementos, como perros, mamíferos y respiración. Resumen parcial. La memoria episódica es la que corresponde a eventos autográficos específicos que ocurren en un texto especial o temporal único. La memoria semántica, que se refiere a hechos e información general acerca del mundo, no influye con fuerza informática acerca de dónde o cuándo adquirió originalmente la memoria. La memoria episódica es la información que recordamos, mientras que la memoria semántica es la información que conocemos.